en el estricto sentido de que al final, cuando nosotros queremos cumplir o llegar a una meta, como lo explicábamos la clase pasada, pues lo que tenemos que hacer es cuantificar nuestros elementos, cuantificar nuestras fortalezas para poder contrarrestar nuestras debilidades, contrarrestar las oportunidades contra las amenazas que nosotros vamos a tener siempre presentes. O sea, la matriz FODA o SWOT, como es en su título en inglés, realmente es un análisis reflexivo, pero también de cuantificación de elementos, tanto prácticos como personales, que pueden estar presentes en la vida de cualquier organización, pero también presentes en la vida de nosotros. En el segundo material, permítanme hacer la presentación, en el segundo archivo es donde se muestran todos los elementos que pueden cuantificarse a partir de los resultados, de las gráficas, de las posiciones, de todo lo necesario que nosotros tenemos que analizar en cuanto a la formación, a la estructuración y a la adecuación de nuestras actividades para lograr los objetivos. Recuerden, muchos de nosotros solamente lo deseamos, lo pensamos, lo deseamos y queremos brincarnos todas las otras actividades que tenemos que hacer para concretar en específico un proyecto, pero en realidad es todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer cuando miramos a largo, mediano o incluso a corto plazo es establecer los elementos prácticos. Y cuando me refiero a elementos prácticos, me refiero a elementos que son útiles, que son aplicables, que llevan a una práctica para el desarrollo efectivo de nuestras actividades profesionales y, por qué no, también las personales, ¿vale? Entonces, vamos a hacer rápidamente una pequeña reflexión sobre este proceso. Este material, sin duda alguna, puede llegar a ser de mucha utilidad para cuando nosotros pues somos invitados a colaborar en una organización o para nosotros mismos y poder decirles, enseñarles y mostrarles que los psicólogos, aparte de trabajar, manipular o incluso influenciar la conducta de los seres humanos, también tenemos la capacidad de medir sus actividades en un futuro, ¿vale? Antes de iniciar, también quisiera decirles que han habido avances en algunos procesos que se están llevando a cabo en la empresa. Sin embargo, y también debo ser muy honesto, como en todos lados, siempre va a haber prioridades que necesitan atenderse por cuestiones del cumplimiento de normas o de algunas situaciones que son como más enfocadas o relacionadas con el trabajo diario cotidiano. Uh -huh. Algo que sí quisiera que pudiéramos desarrollar el día de mañana sería una revisión de todo lo que nos están solicitando, de todo lo que tenemos pendiente por desarrollar y de qué manera nosotros podríamos integrarnos para, a lo mejor, si dos personas tienen que hacer un trabajo, bueno, ver de qué manera a lo mejor con una más pudieran hacerlo mejor o aún más rápido. Recuerden, al final de todo, siempre estaré ahí apoyándoles por si tienen alguna duda, o la licenciada Gabriela, la licenciada Margarita, quien sea, tienen la posibilidad de solicitar algo y con gusto nosotros apoyarles. El proceso, como bien lo indica el nombre de la materia, tiene que ver con una evaluación constante. Evaluar las necesidades es también importante para hacer este proceso de la matriz FODA. Pero ojo, la empresa igual y no lo necesita, o tal vez lo necesite, pero no es nuestro papel en este momento hacerlo. Pero muy probablemente lo que sí necesite hacerse en análisis de estas áreas de oportunidad, pues es justamente las formas o las estructuras de resultados que se están presentando y que pudieran ser mejores. Entonces, el día de mañana organizamos eso y le voy a pedir a la compañera Liz que por favor vaya asumiendo allí un trabajo que ya previamente había platicado con ella para que podamos también llevar un integrado en función a la entrega de resultados por una razón muy simple. Estamos prácticamente a 4 semanas de concluir el semestre. ¿Ok? Sé que su semestre es complicado en cuanto a carga académica, sé que el que viene de igual manera lo va a hacer, pero también sé en las capacidades, en el ánimo y sobre todo en la capacidad de acción y reacción que tienen ustedes, específicamente hablando de las tareas que están correlacionadas con las actividades de la empresa, ¿vale? Y en general de toda la educación. Nosotros tenemos que evaluar y después de analizar los resultados de esa evaluación, tendremos que intervenir. Y la intervención va a estar pensada, organizada, diseñada y dirigida
a las partes específicas a las que tiene que ir, no hacer nada más intervención por hacerlo. Y era lo que platicaba el día miércoles, pues ayer, ¿verdad? Con una persona de recursos humanos. Tristemente, muchos de nosotros creemos que vamos a llegar a ser agentes de cambio solo por el hecho de tener la formación que tenemos o que poseemos. Lo veía ayer igual en una clase de recursos humanos, en donde pues el hecho de que tú sepas analizar, interpretar o describir resultados de las pruebas no te garantiza que con base a esa evaluación la intervención que hagas o la intervención que te solicite la empresa tenga que ser exactamente la misma o la mejor de acuerdo a lo que ellos creen, sino siempre basándonos en esos resultados, ¿vale? Así que bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, ah, alguna situación en la que quisieran ustedes que se les apoye con relación a esto del trabajo? Ok, vamos entonces, si todo va bien, vamos entonces a continuar. De todos modos, el día de mañana tendremos un poquito más de tiempo para poder hacer ya previamente las evaluaciones o las revisiones necesarias de los puntos sobre los que venimos trabajando desde hace ya algunos días. ¿Ok? Bien, les decía, el análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades tiene que caer siempre en el entendido de que hay cosas que están en nuestro control y hay cosas que no están en nuestro control. Primero, las debilidades se tienen que ver y se tienen que analizar siempre con mucha honestidad, sobre todo cuando éstas llegan a estar veladas o se llegan a velar concienzudamente por conveniencia de algunos. ¿Qué quiero decir? Que generalmente cuando hay juntas de consejo o hay consejos en una empresa, o sea, que la empresa no tiene un dueño, que en realidad tiene varios dueños y que esos dueños son representados por o a través de un consejo. Cuando una empresa confía en esto, quiero que se entienda lo siguiente. La toma de decisiones debe de ser organizada, fundamentada y sobre todo sustentada en evaluaciones estadísticas. ¿A qué voy? Por ejemplo, si alguno de tus familiares tiene un negocio de comida, es muy probable que el dueño sea la misma persona que cocina, que prepara, que guisa o incluso a veces hasta que atiende. ¿Ok? Allí el dueño, el artífice de toda la empresa, el organizador, se puede hacer de colaboradores, pero que van a estar supeditados a las funciones más básicas que se desarrollan. Él es el que va a comprar la materia prima, él es el que va a hacer el análisis del proceso, él es el que va a procesar esa materia prima y es finalmente también quien la va a ofertar al público en general. Pensemos en un restaurante. El dueño es el que hace prácticamente el 70-75% de las tareas. El otro 30 o 25% lo hacen personas que únicamente ayudan o colaboran para que se puedan llegar a las metas que se estipulan. ¿Sale? Ese es un ejemplo de negocios clásico, en donde el dueño, el participante mayoritario, en muchos casos, pues es el responsable de absolutamente todo. Ahora, a lo que voy. Bajo estas condiciones, entonces nosotros deberíamos de pensar que no todas las empresas funcionan así. ¿A qué voy? ¿Ustedes han escuchado hablar de las carteras de inversión? No, profe. No, profe. Mm, nunca, bueno, así de, por ejemplo, la inversión en la bolsa o cosas así. ¿Son como los ahorros o algo así, profe? Va por ahí. Son como inversionistas, ¿no? Exactamente. Un inversionista entonces va a ser una de las personas que sin llegar a trabajar allá a la empresa va a meter su dinero. ¿Sale? Ejemplo, nosotros ahorita que somos 7 en el grupo, tenemos la posibilidad de juntar, no sé, 14,000 pesos entre los 7, o sea, de a 2 cada uno, y a lo mejor con esos 14,000 rentar un local, comprar materia prima y ofertar algún producto o algún servicio. Pero obviamente, porque ustedes están en clase en la mañana, casi hasta en la tarde y estamos haciendo otras cosas, pues no hay quien vigile o se haga responsable de tu inversión. O sea,
Han escuchado el dicho, ¿no? De que a ojo del amo engorda el caballo. O sea, si yo le voy a meter 2,000 varos a este proyecto, pues yo tengo que ver que mis 2,000 pesos estén seguros, ¿ok? Entonces, cada uno de nosotros va a nombrar a un representante, a lo mejor algún familiar o amigo conocido que tengas tú la plena confianza para que pueda representarte en ese consejo. ¿Cómo se va a generar esto entonces? Ustedes, los 7, van a tener que contratar a un gerente, o sea, una persona responsable, van a tener que contratar personal y van a tener que estar también observando cuánto se gana, cuánto se mete, cuánto se saca. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sin necesidad absoluta, sin necesidad absoluta de solicitarle, de pedirle o de exigirle a alguien que esté presente. O sea, tú eres representado ante ese consejo por una persona de tu extrema confianza. ¿Ok? Ahora, con base a esto, de acuerdo a esta situación, nosotros tenemos una situación compleja. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la inversión que yo estoy haciendo la descuido? Pues obviamente la voy a perder. ¿Qué va a pasar con todo el dinero que se gana o con todo el dinero que se obtiene de esa inversión que se está haciendo? Se tiene que repartir. ¿Quién va a ganar más? Y ahora consideren, ok, si en 6 meses recuperamos tu inversión y te digo, a ver, Marianita, señorita Ami, Liz, Giselle, Jess, Aldo, ahí están sus 7,000 varos, tú vas a querer obviamente más. ¿Por qué? Porque tu dinero, si bien ya te lo regresaron, pues sigue activo. Lo que tú recibiste no es tu inversión solamente, es también la capacidad de tu dinero de hacer dinero, ¿vale? Hasta ahí estamos. Ahora, el problema es que también tienes que pagar sueldos, tienes que pagar renta y tienes que comprar materia prima para seguir ofertando tu producto o tu servicio, ¿ok? Hasta ahí tenemos todo claro, el proceso queda claro de qué es lo que tenemos que hacer. Sí, profe. Ahora, cuando alguien decide que es momento de cambiar, no lo puede definir solo porque él quiere o considera que tiene que hacerse, se tiene que reunir en ese consejo, ¿sale? O sea, a ver, yo, Abad, que represento a la señorita Mariana, debo decirles que con base a mi experiencia y con base a lo que he estado revisando en los números o en los libros o en las cuentas, hay ciertas fugas que yo no entiendo. ¿Por qué? Hay algunos salarios que se duplican, hay otros salarios que se minimizan, hay gastos de inversión que no están bien claros, entonces como que siempre buscamos proteger nuestra inversión o a la persona que está invirtiendo en ese negocio, ¿cierto? Bien, para hacer esa toma de decisiones yo no me puedo ir o no me puedo aventar la bronca de definir quién está bien o quién está mal, quién está haciendo las cosas bien, quién está haciendo las cosas mal, si no tengo una herramienta que me diga, cuantitativamente hablando, cuáles son todos y cada uno de los procesos que se siguen, cuáles son todos y cada uno de los elementos que se están invirtiendo y sobre todo cuáles son esos recursos que se tienen que presentar o se tienen que obtener. Fíjense, para eso nosotros entonces observamos que el análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas tiene que estar en función en todo lo que es la estructura interna y el mercado de los consumidores. O sea, cómo mi negocio, cómo mi empresa, mi producto, mi servicio, que yo lo puedo llegar a tener aquí terminado, va a estar en función, ahora sí, de una demanda, si es real, si es mayor o si es menor, pero sobre todo cuáles son los elementos que allí influyen. Ahora, ¿a qué buenas oportunidades se llega a enfrentar la empresa? Cuando nosotros hablamos de oportunidades es como a veces sentarnos a hablar de lo que puede pasar, pero puede que no pase. Esto quiere decir que tenemos que saber y conocer las tendencias del mercado y si éste nos está dando información. Lo que yo les decía, si yo creo que las mejores micheladas se hacen con Victoria, va a haber gente que me va a decir que no, que se hacen con Corona. Y a lo mejor aquí en la zona lo que más se consume es la Indio, no sé. Todo tiene que estar en función del análisis que tú haces de la realidad en donde estás ofertando tu producto o tu servicio. ¿Mm? ¿Cuál es la coyuntura económica del país? Miren, desafortunadamente esto, al menos aquí en México, puede ser una de las más grandes desventajas o una de las más grandes ventajas. ¿Y sabes por qué? Porque México, por más de 70 años, ha vivido constantemente en crisis. ¿Mm? Debo decirlo y me da mucha pena hacerlo, pero desde que ustedes nacieron, aproximadamente hace unos 17, no, 18 o 20 años,
¿Mm? El país en el que a ti te tocó nacer, el estado en el que a ti te tocó nacer, viven constantemente en crisis. Crisis económicas, crisis políticas, crisis sociales, crisis de salud, etcétera. Considerar la crisis, como lo hayamos hablado ya desde primero, como un cambio, es entonces algo alentador. ¿Por qué? Porque si nosotros sacamos o podemos o aprendemos a sacar las oportunidades de las crisis, ¿sí?, la economía del país entonces se va a hacer relativa. Fíjense, se los digo solo como ejemplo. Basado en esta cuestión de la NOM 035 que ahorita ya estamos trabajando, antes de su aplicación, de su implementación, la labor del psicólogo, que se supone, de acuerdo a su formación, puede evaluar riesgos psicosociales, intervenir en situaciones emocionales traumáticas y todo eso, empezó a aumentar. Y de hecho, para ser honesto, lo que para otras profesiones representó una amenaza, porque generalmente en algunas empresas el administrador, el contador o el ingeniero la hacía de psicólogo, ahora sí, de acuerdo a una norma oficial mexicana, o sea, a un documento explícito en donde se nombra al psicólogo como el único profesional que puede atender ciertas características enmarcadas en la NOM, es una ventaja, ¿cierto? O sea, nosotros decimos, qué bueno, ahora sí se nos está tomando mucho más en cuenta. En otros casos a lo mejor no fue tanto porque esa área de oportunidad ya estaba cubierta. O sea, a lo mejor un psicólogo que ya estaba en una empresa dice, chale, viene más trabajo. ¿Mm? Pero a lo mejor hay empresas en este momento, que las hay por supuesto, que ahora voltearon a la necesidad de decir, necesitamos un psicólogo que nos ayude a hacer esto. Es más, contamos con algunos, pero realmente pareciera que no están como muy enterados de cómo se lleva el proceso. Cosa importante, entonces, verlo como una oportunidad. ¿Qué cambios en esos patrones, normativas legales, políticas o estilos de vida se están presentando? Otra, más general, lo de hacer estas llamadas, por ejemplo, cuando nosotros teníamos la posibilidad, yo recuerdo hace 2 años en el teléfono que traía en aquel entonces, ya tenía instalado el Meet, ya tenía instalado el Zoom, ya tenía instalado otro, no me acuerdo cómo se llamaba, de mensajes, Messenger, algo así, y nunca los usaba. Es más, hacer llamadas o videollamadas por WhatsApp no era algo que yo disfrutara o utilizara mucho, no sé ustedes. Sí con personas que a lo mejor viven más lejos, ¿no? Gente que está en lugares, pues obviamente a mayor distancia de donde nos encontramos, pero párale de contar. Al día de hoy, esta situación de la pandemia que nos orilla a estar en casa y a tener o mantener esta forma de educación en línea, empezó a generar áreas de oportunidad importantísimas, tanto económica, política como social o hasta psicológicamente hablando. Hace ratito, en la clase anterior, platicábamos con los chicos de primero y el doctor David Jiménez Rodríguez de Lixa, y decía que él hacía poco menos de 2 años igual, había comprado un dominio en una página que se llama godaddy.com, que era para hacer así como, si yo lo que quería hacer era una página en donde yo solamente me publicitara. Yo no creía que el tener una página me iba a hacer así como de, pues, para plataforma de terapia, ¿no? En línea. Y oh sorpresa, sin quererlo o sin pedirlo, es justamente ahorita de los 18 17 pacientes que atiende a la semana, la forma en la que los está llevando. Y saben que el paciente se siente más cómodo, ya hizo ahí algunos estudios y dice, bueno, esto que parecía a veces algo ni siquiera probable, se dio, se aperturó y se convirtió en una oportunidad. Es algo a lo que yo quiero llegar ahorita. Jóvenes, las oportunidades por sí mismas, así como si fueran una cosa que de repente aparece y luego se desaparece, no existen. Ajá. No existen las casualidades. Tú haces que las cosas se vuelvan oportunidades. Tú haces que las circunstancias, esto es algo muy importante, sobre todo a nivel empresarial, tú eres responsable de que las circunstancias se conviertan en oportunidades. Y eso es algo bien bonito. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros es un discurso constante que tenemos como, oiga, deme la oportunidad, oye, busca la oportunidad, o estoy buscando una oportunidad, ya sea para trabajar en algún lugar, para salir con alguien, para mejorar algo, o sea, pareciera como que es algo que se nos tiene que dar, ¿cierto? Sí, profe.
¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿O quién tiene una idea del cual pudiera ser el por qué? Amairani anda por allí. ¿No está Mairani? Profe, ¿Sí? puede ser porque nosotros tenemos que luchar por esas oportunidades para que realmente valoremos el esfuerzo. Bien, esa es una. Valorar el esfuerzo, sin duda, es también un punto importante y una inflexión de tiempo que debemos hacer constantemente. Ahora, con base a esto, ¿hay alguna nueva oportunidad actual en cuanto a la formación que estamos desarrollando profesionalmente como psicólogos que haya traído la pandemia, por ejemplo? Y por supuesto que vas a decir que sí. Creo que nunca se había preocupado tanto, al menos desde el siglo pasado al día de hoy, nunca se había preocupado tanto una sociedad general por tu salud emocional. Sí se habían preocupado por tu salud mental y la cuidaban, la protegían, todo eso, pero la emoción era algo que de repente no pegaba mucho. Las situaciones entonces se vuelven a nuestro favor cuando las amenazas entonces empiezan a verse también como áreas de oportunidad. En este caso, los obstáculos, los problemas, sobre todo la competencia de la que ya hablábamos la sesión pasada. O sea, creo que a veces, y se los decía como un recuento importante de este proceso que estamos llevando a cabo, la competencia tiene que volverse o tiene que verse más bien como uno de nuestros mejores aliados. Ajá. Si algo nos va a hacer bueno, sin duda alguna, no es el cliente, es la competencia. ¿Por qué? Porque mientras haya competencia, y de hecho por eso el sistema capitalista apela tanto a esta función de la libre competencia. ¿Por qué? Porque a mayor competencia, mayor capacidad de dar. ¿Sí? ¿Vale? Sí, no se preocupe, señorita, acá andamos. Ok, ahora, ¿qué ventajas o fortalezas puede llegar a tener la empresa? Bueno, sin duda alguna, la fortaleza a la que debemos de apelar siempre, más es a tu factor humano, ¿ok? Muchas empresas consideran que su factor fuerte o su campo fuerte es la tecnología, pero mira, ¿qué sería de la tecnología sin el capital humano? Aunque suene como cliché o suene como el comercial de psicólogo organizacional, la realidad es que, nos guste o no, pero es el factor humano el más importante y al que más debemos de cuidar. Richard Branson, el que es dueño de Virgin Records, de Virgin Flight Trips y de la compañía móvil, que por cierto parece que trae buenas ventajas allá en la Ciudad de México y la zona metropolitana, Richard Branson considera que la fortaleza y lo más importante de todas sus empresas no son sus clientes o destinatarios finales, sino su personal. ¿Saben por qué? Porque ellos representan no solamente una fuerza laboral que puede imprimirse en un proceso y de desarrollar un producto o un servicio, sino que tiene la posibilidad de ver en todos ellos la creencia o la fe en que siempre va a haber un día mejor para la empresa.
Las debilidades, obviamente, que se tienen o se deben de evitar, pero vuelvo al punto, tanto las amenazas como las debilidades, cuando hay un consejo como el que les había puesto de ejemplo al principio, no salen. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero, pues, obviamente, ver o velar por los intereses de la persona a la que yo estoy representando en un consejo o por mi dinero, pues yo tengo que ser honesto y no tengo que creerme todo lo que dice. ¿Cómo va el negocio? Va súper bien. Ah, chido, gracias. O sea, a ver, ¿qué es ir súper bien? ¿Te acuerdas cuando te preguntaban por tu relación de familia o por tu relación amorosa? Y ya cuando las cosas, o sea, estaban así como que dos, tres o muy tranquilas, ¿cómo va todo? Va bien, ok. O sea, ¿va bien qué? Va bien bien, va bien mal, va bien X. O sea, hay muchas formas en las que nosotros nos podemos concentrar o desarrollar o definir para darle un sentido mucho más práctico al cómo vamos. E insisto, aquí es cuando la gente miente. ¿Mm? Si de por sí ya es algo constante y común, debemos encontrarle también sentido a este proceso. Cuando no somos honestos con nuestras debilidades, entonces vamos a pecar de soberbia y entonces lo que se puede convertir en una fortaleza puede terminar siendo quizás nuestra peor debilidad. Un ejemplo de ello es la confianza. La confianza es buena y es muchas veces una fortaleza que personalmente tenemos. Todos sabemos qué somos, quiénes somos, qué hacemos, hacia dónde vamos, etcétera. Pero cuando pecas de confiado, o sea, cuando excedes o transgredes los límites de tu confianza y crees que nada más puede llegar a pasarte porque tú eres el mejor, el más rápido, el más fuerte, el más guapo, entonces aguas, es cuando más débil o más vulnerable te encuentras. Y hablo desde cuestiones económicas en los negocios hasta en cuestiones personales. Cuando tú te crees muy bueno, muy bueno en un área, es cuando más necesitas aprender. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y creo que sobre todo en la organizacional es muy común. ¿Por qué? Porque la práctica o la falsa sensación de experiencia o de expertise hace creer que solo por el hecho de llevar trabajando un friego de años ya es una persona que se lo sabe de todas, cosa que no es cierto. Hay factores que influyen, desde el lugar en donde estás, donde vives, con quienes convives, tipos de relaciones, clases sociales, económicas, políticas, etcétera. Y entonces, cuando lleves por más, no sé, 30 años siendo gerente de recursos humanos, créeme que es cuando más cosas tienes que aprender, ¿vale? Y eso es un problema serio cuando hablamos de debilidades. La gran debilidad, la más importante de todas que debemos atender es preguntarnos o preguntar en la empresa si estamos conscientes, si somos honestos de todo aquello que no está funcionando tan bien en nuestra vida, ¿vale? Ahora sí, Ah, ¿qué fue lo que hicieron, por ejemplo, los cines Golem Yamaguchi para sobrevivir a esta situación que se vino en la década de los 80 cuando se empezaban a perder por la entrada de las videocaseteras, pues, recordarán ustedes, los DVDs, las videocaseteras, que era así como más fácil rentar una película y llevártela a tu casa a ir al cine y gastar y así. Ok, bueno, ¿qué fueron lo que hicieron estos cines? Primero empezaron a hacer alianzas con otras cadenas cinematográficas para hacer festivales. O sea, tener la posibilidad de que en 3 o 4 cines se presentara la misma película a manera de un festival. Dos, empezaron a hacer asociaciones civiles con base en películas y en el mantenimiento de salas para mejorar la fidelización de lo que se ve y lo que se escuche. También se hicieron a partir de esto salas o películas con calidad pues obviamente de mayor fidelidad en la red, ¿no? ¿Cuál fue la propuesta de valor? Empezar a meter cines de autor, cine alternativo, ciclos, entretenimientos, reflexiones, temas sociales, la cultura. Uh-huh. Generar una relación indirecta con un nuevo nicho de mercado que tenía que ver con nuevos segmentos poblacionales que a lo mejor quedaban un poquito rezagados. Fíjense lo que voy a decir. Todo lo que a ti te venda el mainstream o la corriente principal de cualquier cosa siempre va a estar en función a una novedad. ¿Sale? O sea, que si de repente, no sé, te lo pongo por ejemplo con los artistas, que si de repente se pusieron de moda los grupos de chicos o boys bands como de asiáticos, y de repente salió ¿cómo se llama? Ay, se me fue su nombre y mi sobrina los reama. Es como el One Direction, pero de coreanos, algo así. ¿Cómo se llama? No sé, tiene un nombre BTS. específico. BTS, exacto. Y de repente sale BTS y es un madrazo, ¿no? O sea,
A tal grado que todo lo que empieza a generarse a partir de ese mercado del mainstream o de la corriente principal de este nicho de mercado empieza a estar directo o indirectamente relacionado con ellos. Y entonces surgen respuestas como por ejemplo grupos igual de chicas ahora, pero con otra temática, ¿no? No sé si a ustedes les tocó, ¿se acuerdan cuando estaba lo de RBD de moda? Y todo, o sea, todo en el mundo, todo en México en esa época era RBD, ¿no? O sea, los videos, las canciones, los productos, muñecas, y aprovechan ese trancazo. ¿Ok? Fíjate, lo que hicieron ellos, con base a esto, fue atender no al... Porque al final de cuentas ya no tenías como para qué hacerlo, ¿no? Pero lo que ellos hicieron fue lo contrario, fue ir en contra de esa corriente principal y fijarse más en otro tipo de poblaciones. O sea, poblaciones que por rango de edad, pero también por capacidad económica, acuérdense, hay una dirección correlacionada perfecta entre a que más grande es uno en edad, pues obviamente mayor independencia económica tiene, digo, en el mejor de los casos y en la mayoría de ellos. Entonces, ellos empezaron a generar propuestas de cine, ¿sí? Tipos de cine, tipos de películas y todo, para las generaciones que ya sabían que sí iban a captar su información, que sí iban a captar su mensaje, y a las nuevas generaciones que ya no estaban interesadas en ir a una sala de cine por la razón que tú quieras, las dejaron ir. Entonces, esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque la fuente de ingresos, o sea, todo lo que tiene que ver con tu propuesta de valor, tus relaciones, tus canales y tus segmentos, tienes que estar bien enfocados tanto en tus debilidades como en tus oportunidades. Si no somos honestos y queremos competir con la corriente principal, créeme que es muy difícil alcanzarla. Lo único que te puede llegar a salvar es la innovación, pero la innovación, si bien es algo a lo que le debemos de apostar mucho, no siempre es algo que va a salir de manera natural. El día de mañana, por cierto, hay un ejercicio muy interesante con esta parte de la innovación. Entonces, cuando nosotros vemos la innovación como una amenaza y no como una oportunidad, estamos tronados. ¿Ok? Ahora, de este análisis, ¿cuáles fueron sus debilidades? Que para poder sobrevivir tuvieron que incrementar o mantener sus precios. Que era difícil aparcamiento para tener ahí, por ejemplo, al público, que el público por el tamaño de la sala sea muy poco, y que el coste de mantenimiento era alto. ¿Mm? Eso estaba en las manos de la empresa. Bajar el precio, o sea, un problema, una debilidad es el precio que no es competitivo, por ejemplo, no sé, ¿cuánto cuesta una entrada a cine aproximadamente? ¿60 pesos? Más o menos, ¿no? Más Y échale algo así. 120 de las palomitas, o sea, en el cine las palomitas, los hot dogs, todo lo que te venden es como 3 veces más caro. O sea, te sale más caro comprarte unos nachos que comprarte una entrada. Pero bueno, pensemos. 2 personas son 120 pesos. ¿Sale? Ahí están. 120 pesos más 240 de refrescos, palomitas, nachos y chucherías son 400, 560 pesos. ¿Sale? Pregunta, en una salida, o sea, en una tarde o en una noche, 560 pesos, más échale pasajes o gasolina, lo que tú quieras, ¿no? 500 pesos, déjalo en 500 pesos. Fíjate mi pregunta. ¿Cuánto te sale rentar una cuenta en Netflix? Y más si es con su amigo el joven Jesús, que por cierto pueden echarle la mano allí. ¿100 pesos? ¿120 pesos? Es más, si tienes 3 plataformas y te hablo de... fíjate, 200 por 4 meses. Y tú puedes sentarte el día que quieras en la comodidad de tu casa, prepararte las palomitas y tal, y dices, ¿sabes qué? Considerándolo en costo-beneficio, en el cine yo no me puedo recargar, no me puedo sentar, no me puedo dormir. Bueno, sí te puedes dormir, pero pues no es tampoco como la idea, ¿no? Con base a eso, entonces, el precio alto, lo que todos podríamos pensar es que se tenía que bajar, y no es cierto. Y no es cierto porque no se puede. Tú bajas el costo de tu boleto promedio por persona, o el costo de tu tienda de dulces o de ahí de las palomitas, y entonces solito te haces el jaraquín, solito te matas. Ajá. Aquí lo que tenían que hacer era ver cuáles eran las oportunidades que había. ¿Mm? ¿Cuáles son los no competidores directos? ¿Cuáles son esas personas que sí están dispuestas a invertir esa lana
pero a lo mejor no por la película, sino por lo que está detrás de una ida al cine. Cuando tú piensas en ir al cine, muy probablemente lo primero que viene a tu mente es amigos, pareja, familia, cotorrear, distraerse, no sé, mil cosas, no la película. ¿Cierto? Salvo que sea el estreno que estás esperando desde hace un buen de tiempo, así no sé, de Godzilla contra King Kong o cosas así. Generalmente ir al cine, es más, en lo último en lo que tú te fijas o te concentras, es en el tipo de película que vas a ver o la película que vas a ver. Tú lo que quieres es salir, y más ahorita, por ejemplo, con esto de la pandemia, ¿no? Ahora, con base a eso, ¿cuáles son las mejoras tecnológicas que pueden estar directamente relacionadas con esa debilidad? Y entonces, por ejemplo, las maquinarias de cine antiguo fueron poco a poco sustituidas por aparatos más caros, pero que requerían muchísimo menos mantenimiento. ¿Se acuerdan lo que veíamos como ejemplo la clase pasada de cuando una empresa invierte en algo y pierde? Por ejemplo, les decía yo, ¿no? Lo de los desodorantes estos de los Airwick, que te venden el aparatito rociador, que te venden el aparatito este así, y en realidad el costo-beneficio es una pérdida para la empresa. Dices, ah, qué empresa tan tonta, o sea, me vende algo más barato de lo que realmente le sale, entonces me los voy a atorar. Ok, sale. Pero lo que no te dicen es que, por ejemplo, lo que veíamos de los termos del café del Oxxo o de algunos del Airwick o así, es que en realidad es el pretexto para que tú, con ese aparato, con ese producto, puedas utilizar o comprar otros productos en donde su margen de ganancia, por supuesto que es mucho más alto. Entonces, vean cómo una oportunidad puede aportar más a una debilidad que viceversa. Y lo mismo podemos hacer contra las amenazas. Por ejemplo, la fidelidad de las personas hacia una empresa es una de las fortalezas más grandes, pero también es una de las que casi nosotros no observamos o no vemos. Y la fidelidad tiene que ver con la manera en la que hablas, tratas o generas ese valor agregado al producto o al servicio que tú estás llevando a cabo. Es por eso que, con base a este análisis, ahí está, nosotros podemos hacer desde nuestra matriz FODA todos los elementos internos con los cuales nosotros estamos trabajando. ¿Te acuerdas la tarea que te dejé? ¿Cuáles son tus oportunidades, tus amenazas, tus fortalezas? ¿Cuáles son los factores internos o externos sobre los cuales tú puedes llegar a tener control y sobre los cuales definitivamente no? A partir de esta nosotros las contraponemos y decimos, a ver, si yo tengo, por ejemplo, una debilidad que vale el 50% contra una fortaleza que vale el 50%, tengo que puntuar con una regla de 3 todos esos elementos sobre los cuales yo estoy considerando entonces poder establecer una meta para ya sea mantenerla, mejorarla o incluso eliminarla. Ejemplo, como factor debilidad, 1. Investigación e inversión y desarrollo. El peso de la debilidad contra la fortaleza es del 50-50. La amenaza contra la debilidad, perdón, la amenaza contra la oportunidad también será el 50-50. Tú sumas esos 4 50% y te va a quedar un 100, que es la capacidad de cambio. ¿Sale? Si aquí yo le pongo inversión en investigación y desarrollo con un valor de 1 o 0.1, la calificación cuando yo la sume, me tiene que dar justamente ese 5, o ese 100, o ese 7, dependiendo de cómo tú la ponderes. Aquí lo único que hacemos es una regla de 3. La ventaja es que aquí ya el programa o ya en el archivo que te la mandé te lo puede ponderar automáticamente. Observen. Si yo le cambio 0.2, la ponderación calificada sube a 0.4. Si la dejo en 0.1, la calificación ponderada queda en 2. ¿Se acuerdan cuando en psicometría veíamos puntajes brutos y puntajes estandarizados? Es justamente lo que se hace aquí. ¿Para qué? Para que todos esa suma de funciones o de acciones que se deben de tomar cuenten con un valor y que posteriormente pueda ser medido. A la par de eso, y calificando entre 1 y 4, tenemos que subir siempre las fortalezas mayores y las debilidades mayores, y las menores quedarse en ese nivel para que nosotros podamos estudiarlo. El análisis del sector de esta matriz te va a arrojar un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Bien sencillo, que la calificación quiere decir que la empresa puede estar en condiciones adecuadas para que las fortalezas sean más fuertes, valga la expresión,
que das debilidades y así sucesivamente. Tenemos la otra parte que son las amenazas y la oportunidad, también con una ponderación que se puede calificar. Y la posibilidad de que si es bajo, la empresa no está en condiciones adecuadas para contrarrestar los efectos de las amenazas contra las oportunidades. Ya que analizaste eso y que tienes esta ponderación que automáticamente el cuadrito te va a poner aquí, sabes en dónde sí tienes posibilidades, por ejemplo, como competidor, de tener una relación mucho más fuerte con tus clientes si es que atiendes de manera inmediata estas situaciones. Cuantitativamente hablando, todos los procesos que tú hagas o estrategias que definas también tendrán que llevar una calificación en función a que a cada uno de esos puntos con los cuales tú estás trabajando. Bajo esta condición y con base a esos porcentajes que sumados entre sí te tienen que dar un 100, te vas a dar cuenta que si le das mayor porcentaje o ponderación a las áreas de oportunidad, entonces tu matriz puede quedar mucho mejor construida. Eso quiere decir que cuando haces una evaluación de las estrategias o hagas una evaluación de las estrategias, los porcentajes con los cuales tú estés trabajando tendrán que verse directamente influidos en ese aumento. ¿Qué quiere decir? Que si el factor participación en el mercado tiene como objetivo incrementar la participación de la empresa en un 10%, o sea, pasar de un 20 a un 30%, existen dos tipos de estrategias. Una intensiva, que es inmediata o rápida, y una que a lo mejor tiene que ver con la formación de alianzas o relaciones. La actividad estratégica, fíjate, entre estrategia, actividad estratégica. Eso te lo pongo acá para que no se te olvide. ¿Ok? Nosotros hablamos de estrategia, o sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer estratégicamente para poder cambiar o manejar mejores oportunidades en estos procesos que llevamos? Ejemplo, si una actividad estratégica intensiva es la penetración en el mercado, primero tengo que revisar qué estrategias de promoción, mes de locura, mates de remate, cosas así que incluyan paquetes promocionales para atraer la atención de la gente. Y ahora sí, con ese indicador que ya habíamos trabajado acá, podemos decir que en un aumento del 45 al 70% con base a esas actividades, pues obviamente podrán verse repercutidas en las ventas. ¿Qué quiere decir? Que a mayor, fíjate la estrategia, a mayor número de áreas de, por ejemplo, promoción que yo haga, también se tiene que ver reflejado en un ingreso. O sea, no nada más es, hago la estrategia y traigo más clientes. No, tienes que hacer una estrategia, tienes que idearte una penetración en tu mercado y luego tienes que ver cuánta de esa penetración te va a dejar dinero. Que eso al final de cuentas es lo que buscas como área de oportunidad. El factor o el estado del factor particular de esta penetración en el mercado debe ser del 60%. Es por eso que se considera intensiva. Por lo tanto, el porcentaje global de aumento en la participación tendrá que verse afectado en un 27%. Pero ya viste, del objetivo al estado global después de la aplicación de estas estrategias, ya pasó a un 7% más. Oiga, profe, pero no se alcanzó al 30%. O sea, hubo un 3% de diferencia entre lo deseado